Bienvenidos a Shade, Relatos de Terror. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y la hora. Suscríbete, activa la campanita y deja tu like. La noche es larga y las sombras tienen historias que contar. Ahora, comencemos. No sé ni por dónde empezar. Creo que, en el fondo, no quiero creer que lo que me pasó esa noche realmente ocurrió. Todo comenzó de manera tan normal, o al menos parecía normal. Era tarde, ya pasaba de la medianoche, y volvía a casa después de trabajar en el centro de Tuxtla. Decidí tomar un microbús, como siempre hago. No había nada extraño. El lugar estaba tranquilo, no había muchos pasajeros, lo cual fue bueno porque estaba exhausto. Lo que sucedió después, bueno, eso no es fácil de explicar. Cuando desperté, estaba dentro del microbús. No sabía cómo había llegado allí, ni recuerdo haber subido. Fui jalado de un sueño profundo y sentí un escalofrío. El autobús estaba vacío, excepto por algunas personas esparcidas por los asientos. No estaban conversando, ni se movían. El silencio era casi ensordecedor, pero no me sentí cómodo como para romperlo. Algo estaba mal, pero no sabía qué. Miré por la ventana, intentando entender dónde estábamos. Las luces exteriores pasaban demasiado rápido, como si viajáramos a una velocidad imposible para ese tipo de transporte. Pero lo que realmente me puso tenso fue darme cuenta de que las luces estaban distorsionadas, como si estuviéramos cruzando algo más. El tiempo parecía diferente. Era como si no estuviéramos en el mismo lugar donde subí. No podía identificar lo que estaba pasando. El miedo comenzó a crecer en mí, sin explicación. Nadie se movía dentro del microbús. Las personas estaban allí, pero parecía que no eran reales, como si estuvieran congeladas en el tiempo. Esto me hizo pensar que estaba teniendo una alucinación, o que algo me estaba empujando a un estado entre el sueño y la vigilia. Pero lo que me hizo tener certeza de que no era nada de eso fue cuando intenté salir. Las puertas del microbús estaban cerradas. Estaba comenzando a entrar en pánico. Entonces intenté una vez más. No podía abrir de ninguna manera. Fue entonces que miré al conductor. El asiento estaba vacío. No había nadie conduciendo. El miedo se apoderó de mí de forma instantánea. ¿Cómo es posible que un microbús esté en movimiento sin conductor? El pánico me hizo mirar a los demás pasajeros, pero ninguno parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaban con los rostros vacíos, sin expresión. Y cuando fijé la vista en el rostro de uno, algo estaba mal. Su rostro, como el de los otros, parecía distorsionado, como si estuviera viendo una imagen borrosa. La sensación de estar atrapado en ese lugar sin poder salir me consumía. Intenté nuevamente la puerta, golpeándola con más fuerza. Nada. No había respuesta de nadie. Miré de nuevo al conductor, esperando que apareciera de algún lugar, pero el asiento seguía vacío y el silencio era total. Fue entonces cuando empecé a notar algo aún más extraño. A medida que el tiempo pasaba, las luces exteriores, las mismas que pasaban demasiado rápido, parecían cada vez más distorsionadas. Como si ya no estuviéramos pasando por las mismas calles o incluso por la misma ciudad, como si los paisajes fueran otra realidad, y yo estaba atrapado allí, sin entender cómo ni por qué. La sensación de desplazamiento se volvió más fuerte. Ya sabía que algo sobrenatural estaba ocurriendo, pero no tenía fuerzas para reaccionar. El aire dentro del microbús estaba más denso, sofocante, como si estuviese siendo comprimido por una presión invisible. No sabía si estaba más nervioso por la imposibilidad de salir o por el simple hecho de que ya no sabía dónde estaba. Miré a los pasajeros de nuevo, tratando de entender qué les estaba pasando, pero la sensación de que eran solo sombras me hizo dejar de mirar. Los rostros no eran normales.
parecían haber sido alterados, deformados de una forma que no pude identificar. De repente, el microbús hizo una curva tan cerrada que fui lanzado hacia un lado. Mi estómago dio un vuelco y casi caí. ¿Qué era eso? ¿A dónde estábamos yendo? Tenía que salir. Necesitaba salir de ese lugar. Pero el miedo me estaba paralizando. Cada vez más, el microbús parecía un vacío inmenso, interminable, como si estuviera viajando hacia un lugar del que no había retorno. El ambiente estaba pesando y el aire parecía más denso a cada segundo. Afuera, las luces continuaban pasando cada vez más rápido. Algunas llegaban a distorsionarse de forma tan surrealista que comencé a dudar de lo que estaba viendo. Algo no estaba bien. Algo muy malo estaba sucediendo allí. No sabía si el microbús aún estaba en el mismo lugar, pero la sensación de estar en otro tiempo y espacio era incontrolable. Cuando miré una vez más a los pasajeros, fue como si todos comenzaran a desaparecer. No fue de una vez, pero fui notando poco a poco que se desvanecían, como sombras que se disuelven en la luz. Pero nadie se levantaba o hacía cualquier movimiento. Esa sensación de estar en un lugar sin salida se volvió insoportable. Ya no sabía qué hacer, no podía entender nada. El microbús estaba comenzando a desacelerar, pero las luces afuera se volvían más intensas, casi cegadoras, como si todo alrededor estuviera fundiéndose en un único punto. Sentía que el tiempo, el espacio, todo estaba distorsionándose. El miedo se apoderó de mí de una forma que nunca había experimentado antes, como si mi cuerpo no pudiera reaccionar más. Era un miedo a algo que no podía ser controlado, algo que estaba más allá de mí. Fue cuando la luz se volvió insoportable, tan fuerte que me cegó por unos segundos. Cuando pude abrir los ojos de nuevo, el escenario fuera del microbús había cambiado completamente. No había más ciudades ni carreteras. Lo que veía eran solo sombras, manchas que parecían moverse de forma errática. Era como si el mundo hubiera sido borrado, como si estuviéramos en un vacío absoluto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La ansiedad se apoderó de mí, pero ya no había tiempo para pensar. De repente, las luces externas comenzaron a apagarse. Primero una luz se apagó, luego otra, hasta que el mundo afuera estaba sumido en total oscuridad. El microbús parecía flotar en ese vacío, sin destino, sin explicación. Miré a los pasajeros por última vez, y aunque nadie se había movido, ahora parecía que era el único allí. Habían desaparecido completamente. No había más rostros distorsionados, ni sombras ni nadie. Solo yo y el silencio absoluto. El pánico me consumió, y entonces, sin más aviso, el microbús se detuvo. La luz que se había apagado poco a poco, de repente, se encendió nuevamente, y todo estaba como antes. No había nada extraño en el aire, pero la sensación de que estaba en otro lugar, de que no pertenecía allí, permaneció conmigo. Las puertas del microbús se abrieron de repente, como si me invitara a salir. El miedo aún estaba allí, pero algo dentro de mí sabía que necesitaba salir. Ya no quería estar más en ese lugar. Fuera lo que fuera aquello, ya no quería ser parte. Cuando finalmente salí, estaba de regreso en el centro de Tuxtla, exactamente donde había subido a ese microbús. Era como si nada hubiera pasado, pero la sensación de que el tiempo y el espacio habían sido distorsionados aún me acompañaba. El miedo, la sensación de estar perdido en algún lugar que no podía entender, estaba todo allí, aún acechándome. No sé explicar lo que pasó. No sé si aquello fue una alucinación o si realmente estuve en otro lugar, pero lo que puedo decir es que, hasta hoy, nunca más pude dormir en paz. Algo en ese microbús no estaba bien, y sé que, si cierro los ojos, puedo sentir nuevamente ese vacío, ese miedo.
Nunca creí en historias de terror, mucho menos en leyendas sobre lugares malditos, pero lo que viví en esa carretera jamás lo olvidaré. Era una noche común, más fría que lo normal, cuando decidí tomar la carretera de Veracruz. Traía una carga importante, y la única opción era pasar por un camino aislado que atraviesa una vieja hacienda. Nunca fui muy fan de hacer ese trayecto de noche, pero el tiempo estaba justo, y no tenía otra opción. Tenía que entregar esa carga. La carretera parecía silenciosa, el tipo de silencio que te hace sentir incómodo, como si algo te estuviera observando, pero traté de ignorarlo. A medida que avanzaba, el sonido del motor de la camioneta parecía volverse más apagado, como si la misma carretera estuviera absorbiendo el ruido. La sensación de que algo estaba mal aumentaba. Fue entonces que escuché, a lo lejos, un grito. Era bajo, casi un eco, pero parecía tan real como los faros iluminando el camino. Miré por la ventana, pero no vi nada más allá de la oscuridad. El tipo de oscuridad que se traga todo lo que intenta escapar de ella. Cuando el grito se repitió, más fuerte, me di cuenta de que no podía ignorarlo. Algo estaba sucediendo allí y yo no sabía qué era. Parecía que ya había pasado por esa misma curva unas 3 veces, y la hacienda apareció delante de mí de repente. Sabía que no debía parar, pero la curiosidad me consumió. La camioneta se detuvo por sí sola, como si la carretera me hubiera obligado a hacerlo. La hacienda, con sus paredes derrumbadas y el techo caído, parecía una escena sacada de una pesadilla. Traté de encender el motor de nuevo, pero el ruido no parecía venir del motor. Parecía ser el mismo silencio del camino, deteniéndome allí, como si la tierra se hubiera apoderado de mi camioneta. Y entonces, las sombras comenzaron a moverse. Primero, eran solo formas indefinidas en los bordes del camino, pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que eran figuras humanas, o al menos lo parecían ser. Estaban ahí, al borde de la hacienda, pero no se movían como personas normales. Sus contornos eran borrosos, como si estuvieran en otro lugar, pero al mismo tiempo estuvieran allí, mirándome. El miedo se extendió por mi cuerpo, pero no pude desviar la mirada. Algo estaba mal, muy mal. No sabía qué, pero tenía la certeza de que no debía estar allí. No sé si fue instinto o pura locura, pero bajé de la camioneta. El silencio me estaba asfixiando, y el grito aún resonaba en mi mente. Me aproximé a la hacienda, y la sensación de frío aumentaba con cada paso. Había algo más allí, algo más allá de las sombras, algo que no era visible, pero que estaba allí, observándome. Cuando entré a la hacienda, el olor a podredumbre casi me hizo desmayar. Los gritos, ahora más cercanos, hacían temblar mi cuerpo. La vieja casa parecía estar viva, respirando, como si las almas perdidas estuvieran atrapadas allí, esperando por algo. Intenté regresar a la camioneta, pero algo parecía haber cambiado. La carretera, antes tan conocida, ahora estaba diferente, más larga. Miré hacia atrás y me di cuenta de que la hacienda había desaparecido. Todo lo que veía era una línea recta de asfalto que se extendía hasta donde los ojos podían alcanzar. No había más sombras, no había más gritos. Lo que antes parecía ser una carretera familiar, ahora se convertía en un lugar desconocido, vacío y sin fin. La sensación de pánico me invadió de inmediato. Por cada kilómetro recorrido, la carretera parecía alargarse aún más, como si estuviera siendo manipulada por alguna fuerza invisible. Miré los retrovisores, esperando ver la hacienda de nuevo, pero solo había oscuridad. Lo que más me asustó fue que, a medida que avanzaba, el aire parecía más pesado. Ya no estaba sola en la camioneta. Podía sentir una presencia en el asiento trasero, un peso en el aire que no estaba allí antes. No tenía coraje de mirar hacia atrás, pero sabía que algo estaba allí, esperando. El silencio se tornaba aún más opresivo.
como si el mundo se hubiera detenido. El faro iluminaba una carretera vacía, pero al mismo tiempo, algo parecía moverse a lo lejos, solo fuera del alcance de la luz. Cada vez que el faro pasaba por un punto específico, la sensación de que algo se acercaba aumentaba. Era como si la oscuridad estuviera viva. En cada curva, la carretera se transformaba. En lugar de seguir el patrón natural, parecía que el asfalto se curvaba lejos de lo que debía ser el camino. Parecía que la carretera me llevaba hacia un lugar que no reconocía, pero, al mismo tiempo, sentía que ya había estado allí antes. Una extraña sensación de déjà vu me invadió, y una parte de mí sabía que, de alguna manera, ya había experimentado todo aquello. Algo estaba manipulando la realidad a mi alrededor, obligándome a seguir adelante. Con cada nuevo kilómetro, más distante me quedaba de todo lo que era familiar. No había más señales de vida, ni siquiera los gritos. Solo el silencio y la oscuridad. Intentando mantenerme calmada, jalé el volante con fuerza, intentando girar hacia algún lado, cualquier lado, pero la carretera parecía ser una trampa. No había salidas, solo una línea continua que se extendía sin fin. Intenté parar la camioneta, pero al hacerlo, el motor se apagó solo. Lo que sucedió después fue aún más extraño. La carretera no se detuvo. Continuaba alargándose ante mí, como si se hubiera transformado en una superficie infinita. Lo que antes parecía un simple camino aislado, ahora parecía un laberinto interminable. Intenté salir del vehículo, pero la puerta no abría. Era como si algo me estuviera reteniendo allí con una fuerza invisible. El miedo se apoderó de mí y la sensación de que la carretera era viva se intensificó. Fue cuando escuché, una vez más, el grito. Más cerca, solo que esta vez no era más distante como antes. Estaba justo a mi lado, como si alguien estuviera gritando en el asiento trasero. El aire se volvió aún más pesado y la sensación de estar siendo observada se tornó insoportable. Miré a los lados, pero no vi nada. Solo la carretera, extendiéndose para siempre en la misma dirección. Grité, intentando romper el silencio, pero mi voz parecía ser devorada por la oscuridad. El grito volvió, más fuerte, más desesperado, y la extraña presencia a mi lado parecía intensificarse. La sensación de desesperación era casi insoportable. Traté de controlar la respiración, pero el aire parecía cada vez más denso, como si la misma carretera me estuviera asfixiando. El grito, ahora más claro, no era humano. Era como un eco de alguien que estaba atrapado allí, alguien que había sido consumido por la carretera, por la hacienda, por algo mucho más grande que yo. A cada instante, parecía que el sonido de mi propio corazón latiendo era lo único que aún me conectaba con la realidad. La carretera seguía extendiéndose y ya no sabía si estaba yendo hacia adelante o hacia atrás. El asfalto, antes sólido y concreto, ahora parecía haberse transformado en algo más maleable, como si el suelo estuviera distorsionándose bajo mis pies. Fue cuando la camioneta, sin aviso, comenzó a moverse sola. No sé cómo, ni por qué, pero la ignición se encendió y el vehículo comenzó a avanzar hacia lo desconocido. Intenté desesperadamente controlar el volante, pero las manos no me obedecían. Era como si la misma camioneta tuviera voluntad propia. La carretera parecía devorarme, y a cada curva, la sensación de que la hacienda estaba más cerca aumentaba. Pero sabía que no podía volver. Era imposible volver. Algo me mantenía allí, empujándome hacia el abismo sin fin que se extendía frente a mí. Era como si estuviera siendo forzada a recorrer esa carretera hasta el final, hasta un final que no quería ver. La visibilidad era cada vez peor, y las sombras, que antes eran difusas, ahora parecían materializarse más cerca. No podía distinguir si eran árboles, piedras o figuras humanas. Todo se mezclaba,
y lo que antes eran solo reflejos distantes, ahora eran formas claras, avanzando hacia mí. El miedo era palpable y la sensación de estar rodeada se intensificaba. Miré al espejo retrovisor una vez más y vi algo que me hizo congelar. Una figura de pie en medio de la carretera, con la cabeza inclinada hacia un lado. El rostro, si es que se podía llamar rostro, era indistinto, como una mancha oscura, pero sabía que estaba siendo observada. Sabía que esa cosa se estaba acercando. Intenté pisar el acelerador, pero no respondía. La carretera, que antes parecía extenderse sin fin, ahora parecía curvarse, como si fuera una prisión, atrapándome en su recorrido interminable. Las sombras se movían más rápido, avanzando hacia el vehículo, y el grito, ese grito distorsionado, ahora parecía estar dentro de mi cabeza. Sabía que no podía continuar, pero no había manera de detenerme. Algo estaba decidiendo mi destino, y en el fondo ya sabía que no saldría de allí. La carretera parecía un laberinto, y cuanto más intentaba escapar, más me veía enredada en su trampa. Entonces, en un instante, la camioneta se detuvo de nuevo. Pero esta vez, no fue por mi causa. El motor se apagó solo, y la oscuridad parecía haberse vuelto más densa, más espesa. Lo que antes era una carretera, ahora era una extensión de nada. No había más referencias ni horizontes, solo oscuridad y silencio absoluto. La carretera, las sombras, la hacienda, todo había desaparecido. La sensación de estar atrapada allí, sin salida, sin explicación, me consumió. Yo estaba en un lugar que no conocía, pero de alguna forma sabía que no debía estar. La cosa más aterradora no era la oscuridad o el grito. Era la sensación de que aquello nunca tendría fin. El silencio se apoderó de todo, más opresor que nunca. Miraba a mi alrededor, pero no había nada. No había carreteras, ni haciendas, ni figuras moviéndose en las sombras. Solo oscuridad. Era como si el mundo simplemente hubiera desaparecido y yo estuviera sola en un vacío absoluto. Lo que más me perturbaba era que, en algún lugar dentro de mí, sabía que esto no era una ilusión. No estaba soñando, no estaba delirando. Yo estaba allí, atrapada, sin salida, como si la propia realidad hubiera sido distorsionada para mantenerme allí. El miedo ya no venía de la carretera o de las sombras, sino del hecho de que no podía entender lo que estaba pasando. Miré a los faros de la camioneta y, para mi sorpresa, vi que estaban apagados. La oscuridad a mi alrededor parecía engullirlo todo, pero no tenía la menor explicación para que la luz hubiera desaparecido. Intenté encender el auto de nuevo, pero el motor estaba completamente en silencio. No era un fallo normal. Era como si el coche también estuviera siendo consumido por esa fuerza invisible. Fue entonces cuando, en medio del silencio, escuché algo que no debería estar allí. No eran gritos ni susurros. Era un sonido bajo, un rasguño, como si algo se estuviera moviendo por los márgenes de la carretera. Pero no había nada, solo oscuridad. El miedo a perder el control de la situación se apoderó de mí, y la sensación de que estaba siendo observada no desaparecía. Intenté abrir la puerta, pero no cedía. Algo me mantenía allí, atrapada, como si fuera parte del escenario, parte de la carretera. No sabía si la carretera me aprisionaba o si había sido transportada a otro lugar, pero sabía que algo siniestro estaba sucediendo. La carretera no acababa, no había fin, ni principio. Era solo una línea continua, sin sentido, como si hubiera sido dibujada por una mente insana. Lo que antes era una hacienda abandonada, ahora era un recuerdo distante, una pesadilla que se estiraba y se distorsionaba. No había forma de volver, no había escapatoria. La sensación de desesperación se intensificó. Miré hacia adelante y vi, a lo lejos,
una luz tenue, casi imperceptible. Me dirigí hacia allí, como si algo dentro de mí me estuviera atrayendo, pero cuanto más me acercaba, más la luz parecía alejarse. La carretera ya no me llevaba hacia la luz, me estaba llevando hacia más oscuridad. Con cada intento de acercarme, la luz se volvía más distante. Era como si estuviera siendo manipulada, como si la carretera que antes parecía física, ahora fuera algo más etéreo, algo que ya no obedecía a las reglas del mundo real. Y fue entonces cuando, de repente, todo se detuvo. La camioneta, la carretera, el silencio, todo. El motor se encendió solo, como si nada hubiera pasado. La carretera, que antes parecía infinita, ahora estaba de regreso a la normalidad. Las sombras desaparecieron y la hacienda ya no estaba allí. Estaba de vuelta en el mundo real, como si nada hubiera pasado. No había más señales de que algo extraño hubiera ocurrido, pero que en el fondo sabía que no estaba bien. Sabía que algo me había seguido de regreso. Algo de la carretera, algo de la hacienda, algo que no debía existir. Y, hasta hoy, no puedo explicar lo que realmente sucedió esa noche. La carretera, la hacienda, los gritos. Todo se desvaneció, pero una sensación de que algo me observa, de que algo se quedó conmigo, todavía está aquí. He hecho algunos viajes por la carretera entre Durango y Mazatlán, pero ninguno fue como este. Estaba cansada de recorrer la ciudad, intentando capturar fotos del día a día local, y decidí que, por una vez, iba a capturar imágenes de algo más espontáneo. Encontré un microbús en la estación, aparentemente partiendo hacia Mazatlán por la noche. El conductor me hizo un gesto, y los pasajeros parecían tranquilos, la mayoría ya cansados después de un largo día. Subí, me senté al lado de la ventana y comencé a fotografiar a través de la cortina de plástico, como si fuera otra noche cualquiera. Lo que me asustó de inmediato fue que, en cada parada, más personas entraban al autobús, pero nadie bajaba. Me di cuenta porque, de alguna manera, todos parecían tan cerrados. No hablaban entre ellos, ni miraban por la ventana. Nadie se movía, y el silencio era pesado. Pero lo que más me incomodó fue la sensación de que ese autobús se estaba volviendo cada vez más apretado. Empecé a observar mejor los rostros, tratando de entender por qué todos estaban tan callados. La mayoría parecía cansada, pero algunos tenían expresiones vacías, como si estuvieran ahí, pero al mismo tiempo en ningún lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. Las caras de los pasajeros comenzaron a cambiar. No era un movimiento brusco, sino sutil, como si las facciones de las personas se distorsionaran sin que nadie se diera cuenta. Una señora frente a mí, que llevaba un pañuelo en la cabeza, comenzó a parecer más joven, pero al mismo tiempo más vieja, como si se estuviera transformando en alguien que ya había visto antes, pero no podía recordar dónde. Y no era solo ella. Las otras personas empezaron a cambiar también. Sus rostros cambiaban por segundos, y cuando parpadeaba, estaban diferentes otra vez, pero siempre equivocados. Con el paso de las horas, el viaje continuaba sin fin. No había señales de que nos estuviéramos acercando a Mazatlán. El autobús seguía su curso por la carretera, sin parar, sin propósito. Intenté preguntarle al conductor, pero no respondió. Cuando me volví, la escena dentro del autobús me hizo estremecer. Cada rostro, ahora, estaba pálido y vacío. Los pasajeros no hablaban, no se movían, simplemente me miraban, y yo ya no podía distinguir quiénes eran. Cada persona parecía más extraña que la anterior. Me pregunté si aquello era algún tipo de pesadilla colectiva. Pero al mirar por la ventana, el paisaje siempre era el mismo, una carretera oscura sin fin.
No sabía lo que estaba pasando, pero sentía que estaba atrapada en algún lugar con esas personas. Y lo peor, nadie bajaba del autobús. En cada nueva parada, más gente subía, como si este fuera un autobús sin destino. Empecé a tener la impresión de que estábamos siendo llevados a un lugar donde el tiempo no pasaba, un lugar que no existía. Lo más extraño fue que, cada vez que intentaba mirar a los otros pasajeros, la sensación de que ya los conocía aumentaba. Como si ya hubiera encontrado a esas personas antes, pero no en vida. Era como si fueran fantasmas. La tensión creció dentro de mí, una sensación de pavor que no sabía cómo describir. No sabía por qué, pero la idea de que nunca bajaríamos de ese microbús comenzó a consumirme. Miré los rostros a mi alrededor, tratando de recordar algo que me diera alguna pista, alguna explicación. Pero lo que me asustó aún más fue que, en algún momento, dejé de preocuparme por la idea de volver. En lugar de eso, comencé a darme cuenta de que me estaba acostumbrando a ese vacío, al silencio pesado y a los cambios en los rostros de los pasajeros. Como si también estuviera perdiendo algo que no sabía qué era, pero que tenía que aferrarme a él. La sensación de tiempo paralizado solo aumentaba. Miré el reloj del autobús y siempre mostraba la misma hora. La aguja no se movía. No sabía si me estaba volviendo loca, pero empecé a cuestionarme si eso era real. El conductor nunca paraba, y las paradas, cuando ocurrían, eran demasiado rápidas. Las personas simplemente subían sin decir una palabra y desaparecían en la inmensidad del autobús. Cuando alguien entraba, parecía que las sombras dentro de él se intensificaban y una sensación opresiva se apoderaba del ambiente. Intenté concentrar mi atención en las imágenes que había tomado hasta entonces, pero las fotos estaban borrosas, oscuras, como si la cámara estuviera tratando de esconder algo. No tardó mucho para que las personas en el autobús comenzaran a actuar de forma aún más extraña. No me miraban, pero podía sentir que me estaban observando. Algunas parecían reírse en voz baja, otras hablaban entre sí en un idioma que no reconocía. No había sentido en nada. Quería gritar, salir, hacer algo, pero mi boca estaba seca y mi cuerpo estaba paralizado. La sensación de ser observada por todos, sin un solo ser humano para compartir el peso del momento, me hacía querer salir corriendo por la puerta de emergencia. Pero no había salida, no allí, no en ese lugar. Cuando el viaje parecía interminable, me di cuenta de que ya no sabía dónde estaba. La carretera, esa carretera de siempre, parecía haberse extendido más allá del límite de la realidad. La oscuridad afuera se arrastraba sin fin. Sentía la presencia de esos pasajeros a mi alrededor, como si estuvieran esperando algo, una respuesta, una acción. Sentía que algo se estaba acercando, una presencia inmensa y distante, pero que, de alguna forma, también me incluía. El miedo se apoderaba de mí, como si las paredes del autobús se estuvieran cerrando lentamente. Me sentía engullida, una partícula minúscula en un universo sin fin, rodeada de rostros distorsionados. Fue entonces cuando alguien me tocó el hombro. El gesto fue tan sutil, pero fue como un chasquido que rompió la tensión creciente. Miré hacia atrás, y el rostro de un hombre, que antes parecía normal, ahora estaba irreconocible. No sonrió, no hizo ningún movimiento, solo me miró con una mirada vacía, y fue como si una sensación de muerte hubiera invadido el espacio a su alrededor. Casi no podía respirar, la presión en el pecho era insoportable. No dijo una palabra, pero su expresión me hizo entender una cosa. Nadie allí sabía lo que estaba pasando. Nadie sabía cómo salir. Y lo peor, nadie quería salir. La sensación de estar atrapada en ese lugar era insoportable, como si el autobús fuera una especie de prisión invisible, pero sin rejas.
Cada vez más personas subían y sus expresiones se volvían más distorsionadas, hasta que comencé a notar que ya no podía distinguir si era una pasajera como las otras o si ya formaba parte de eso. De ese entorno bizarro y sin sentido, me veía reflejada en los ojos de los otros pasajeros y eso me asustaba porque ya no podía identificar mis propios sentimientos. Había algo en la mirada de todos que me hacía sentir que, de alguna manera, estaba siendo arrastrada a un abismo de no retorno. Cada vez que el microbús hacía una nueva parada, miraba a la puerta con la esperanza de ver alguna señal de que podría escapar. Pero siempre que la puerta se abría, más personas entraban y el pasillo se volvía cada vez más estrecho. Quería salir, correr lejos, pero una sensación de inmovilidad me dominaba. Intenté mirar al conductor una vez más, buscando alguna pista sobre lo que estaba pasando, pero él seguía en su puesto sin mover un músculo. Sus manos estaban firmemente sobre el volante y sus ojos, como los de todos allí, estaban vacíos. Con cada nueva persona que entraba, más algo parecía cambiar. La atmósfera dentro del autobús se volvía más densa, más cargada. No había aire fresco, solo un calor sofocante, y sentía el sudor corriendo por mi espalda. Pero lo peor de todo era el silencio completo, como si las palabras ya no tuvieran sentido en ese lugar. Comencé a pensar que tal vez la única manera de escapar fuese llegar a la última parada, pero nadie sabía dónde estaba. Como si esa última parada fuera un mito, algo que nadie jamás alcanzó. Y aún así, el autobús no dejaba de avanzar, como si la carretera nunca tuviera fin. Fue cuando comencé a ver más claramente lo que estaba pasando. Las personas que estaban allí, aquellas cuyas facciones cambiaban cada momento, ya no estaban vivas. Estaban atrapadas, condenadas a un viaje sin destino, un ciclo eterno de movimiento sin fin. Y yo estaba comenzando a formar parte de eso también. Mi mente se estaba distorsionando, tratando desesperadamente de encontrar una explicación, algo a lo que aferrarme, algo para mantenerme consciente. Pero lo que me aterrorizaba aún más era que sentía que no importaba lo que hiciera, no podría escapar. El autobús no tenía fin, la carretera no tenía fin, y nadie jamás bajaría. La sensación de estar hundiéndome, de perder la noción del tiempo, se estaba volviendo cada vez más fuerte. Quería gritar, quería pedir ayuda, pero la boca parecía incapaz de emitir sonido. Me sentía flotando, como si estuviera entre dos mundos, y eso me hizo pensar en lo peor. Estaba atrapada en un lugar que no me pertenecía, pero que de alguna manera me había absorbido. El silencio era lo único que quedaba allí. Ni el viento golpeando las ventanas, ni el sonido de los neumáticos en la carretera, nada. Y cada vez que miraba a los pasajeros, una parte de mí se preguntaba, ¿será que ellos son conscientes de que están atrapados aquí también? Miraba por la ventana y, por primera vez, noté que no podía ver nada afuera. Ya no había el paisaje que solía acompañar la carretera. Era como si todo se hubiera apagado, como si la oscuridad hubiera engullido toda la carretera. Estaba rodeada por nada, por un vacío absoluto. El autobús seguía avanzando, pero no sabía hacia dónde. Lo que me aterrorizaba era que nadie parecía preocuparse. Las personas a mi alrededor estaban en trance, en un estado que no podía entender. Sentía que cada momento que pasaba allí estaba más lejos de quien realmente era. La idea de llegar a la última parada pasaba por mi cabeza de forma obsesiva. Pero cuanto más pensaba en eso, más parecía una idea insana. ¿Dónde estaría esa parada? ¿Qué pasaría cuando llegáramos allí? No podía dejar de preguntarme eso, pero la verdad era que nadie sabía. El tiempo en el autobús no tenía sentido. Miraba el reloj, que aún mostraba la misma hora, y me preguntaba si el tiempo, al igual que la carretera, estaba detenido.
Cada segundo se arrastraba, pero al mismo tiempo nada parecía suceder. El autobús simplemente continuaba, como si fuera una parte del propio universo, sin comienzo, sin fin. Tercer relato. Un sinfín de paradas. Una mujer cerca de mí, que antes parecía normal, ahora tenía una mirada vacía, como todos los demás. Estaba sentada frente a mí, con las manos en el regazo, pero sus dedos empezaban a distorsionarse, como si estuvieran hechos de una sustancia flexible y extraña. La miré, tratando de entender lo que estaba pasando, y fue entonces cuando me devolvió la mirada con ojos tan vacíos que parecían atravesarme. Ya no pude desviar la mirada. Era como si ella intentara decirme algo, pero no había palabras. La angustia de ese intercambio de miradas fue indescriptible. En cada nueva parada, veía más personas entrar, pero nunca nadie más bajaba. Algunas de estas personas, al entrar, parecían un poco perdidas, como si acabaran de salir de algún lugar distante, de otro tiempo. Pero cuando sus miradas se encontraban con las mías, pronto guardaban silencio, como si reconocieran algo que yo aún no podía entender. La sensación de que estaba siendo absorbida por ese autobús crecía a cada momento. Ya no sabía quiénes eran las personas a mi alrededor. No sabía si eran reales o si solo eran figuras de una pesadilla colectiva. La noche parecía eterna. La luz dentro del microbús comenzó a parpadear de manera extraña, y con cada parpadeo sentía que alguna parte de lo que conocía como realidad se estaba desintegrando. Quería levantarme, irme, correr en cualquier dirección, pero mis piernas no respondían. Estaba allí, inmovilizada, observando cómo las personas a mi alrededor se volvían cada vez más irreconocibles. Había algo podrido en el aire, algo que no era físico, pero que me tocaba de manera profunda. Y, al mirar al conductor por última vez, me di cuenta de que ya no era humano. Sus ojos, antes fijos en el volante, ahora estaban completamente negros, como si fuera una sombra, una entidad, no un hombre. Y fue entonces cuando comprendí, el autobús nunca llegaría a ningún lugar. De repente, todo se volvió más claro. El miedo que sentía comenzó a transformarse en algo más frío, más profundo, como si una parte de mí finalmente estuviera entendiendo lo que estaba pasando allí. El autobús era una prisión sin puertas, sin salida. Y las personas a mi alrededor, los otros pasajeros, estaban tan perdidas como yo, tan inmersas en ese ciclo sin fin, que ni siquiera se daban cuenta de la gravedad de la situación. Sin embargo, yo ya no podía engañarme. Ya no estaba en ese autobús solo como observadora. Algo en mí estaba siendo absorbido por ese espacio distorsionado y no tenía control sobre ello. Intenté mirar por la ventana una vez más, pero nada había cambiado. La oscuridad, el vacío, continuaban afuera. Y mientras observaba la carretera, me di cuenta de que ya no sabía cuál era el propósito de todo aquello. Ya no sabía lo que era real, lo que tenía sentido. La sensación de estar eternamente en movimiento, sin destino, sin esperanza de llegada, me consumía. Las personas que estaban conmigo no estaban vivas, pero tampoco estaban muertas. Y de alguna manera, empecé a darme cuenta de que yo también estaba allí, pero no pertenecía a ese lugar. Era como si todos allí fueran sombras, ecos de algo que ya había desaparecido, pero que seguía repitiendo el mismo ciclo, sin poder romperlo nunca. Cuando el autobús hizo una nueva parada, algo dentro de mí finalmente cedió. La puerta se abrió y entró una figura más. No la vi bien de inmediato, pero una sensación helada recorrió mi cuerpo. Cuando finalmente miré a la nueva persona, me di cuenta de que era alguien que conocía, pero no sabía de dónde. No parecía sorprendida, como las otras personas antes, pero me miró directamente con una mirada que mezclaba compasión y desesperación. Y en ese instante, supe que ella sabía lo que estaba pasando.
Se acercó a mí, pero no dijo una palabra. Su expresión era como una advertencia silenciosa. Tú también te perderás aquí. No hay salida. Fue en ese momento que me di cuenta, con una claridad casi dolorosa, de que el autobús no pararía más. Las personas que estaban allí ya no eran como yo. Se habían convertido en parte de ese ciclo, parte de algo que no tenía principio ni fin. Y yo estaba a punto de convertirme en una de ellas. La última parada, ese lugar al que todos parecían dirigirse, no existía. Nunca existió. Era solo una ilusión, un destino inalcanzable que hacía que todos permanecieran en movimiento. No importaba cuánto quisiera salir, cuánto intentara luchar, ese autobús me mantenía en su camino para siempre. Cuando el conductor finalmente se detuvo, la oscuridad se apoderó de todo. No hizo ningún movimiento, pero la puerta se abrió sola y nadie salió, nadie bajó, nadie se movió. Solo la carretera infinita frente a nosotros. Miré una última vez a los pasajeros, a los rostros que ya no eran rostros, sino manchas vagas, sin vida. El sonido del motor, antes constante, se detuvo, y así fue como terminó el viaje, o al menos como pareció haber terminado. El autobús, la carretera, las personas, todo se desvaneció en la oscuridad. No hubo gritos, no hubo despedidas. Fue como si nunca hubiera sucedido. Y hoy estoy aquí, contando esto, sin poder explicar cómo llegué aquí, fuera de ese lugar. Pero una cosa sé, el microbús todavía está ahí en algún lugar. Y tal vez algún día, alguien más suba a él. Noté algo extraño desde el principio, pero la emoción por la expedición me hizo ignorarlo. Todo parecía normal, como cualquier otro trabajo de campo, pero pronto aquel camino antiguo, el camino real, se reveló como algo mucho más complejo. Estábamos en Jalisco, un lugar lleno de historias y secretos enterrados, y sabíamos que lo que encontraríamos allí era algo grande. Lo que no imaginaba era que no solo íbamos a excavar la tierra, sino algo mucho más peligroso, algo que no debía ser tocado. Las primeras marcas en las piedras, aunque curiosas, no parecían intimidantes. Estaban allí, casi imperceptibles, como si el tiempo hubiera intentado borrarlas. Los arqueólogos del grupo comenzaron a discutir algunas teorías sobre civilizaciones antiguas, pero pronto el ambiente se volvió tenso. No solo las piedras parecían llevar algo. Los artefactos que comenzamos a desenterrar tenían una energía extraña, algo que no podíamos ignorar. Vi la expresión de mis colegas, la forma cautelosa de tocar las cosas. Estaban nerviosos, y yo también empecé a estarlo. Al principio, parecía solo una sensación extraña, pero pronto empezaron a ocurrir desapariciones. Primero, uno de los asistentes desapareció. La última vez que lo vi, estaba cerca de una de las piedras grandes, observando atentamente un símbolo grabado allí. No volvió. Fui al lugar donde estaba, pero no había rastro de él. Lo más extraño es que nadie más parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. El resto del grupo solo estaba preocupado por las excavaciones, como si no les importara. No sabía si lo estaba imaginando o si realmente era algo sobrenatural, pero algo no estaba bien. La segunda desaparición fue más impactante. El líder de la expedición, uno de los hombres más experimentados que conocí, simplemente desapareció mientras caminaba por el camino. Había dicho algo sobre investigar un desvío del sendero, algo que le parecía interesante, pero nunca lo volvimos a ver. Cuando intentamos buscarlo, el camino parecía cambiar. Ya no había señales del sendero ni de piedras antiguas, solo una vegetación densa y un silencio opresor. Sentí que estábamos siendo observados, y eso solo aumentaba a medida que la tensión aumentaba entre los sobrevivientes. Las noches eran las peores. El campamento, antes seguro, ahora parecía una prisión. Algo se acercaba, pero no podíamos ver qué era.
Era como una presencia invisible, algo de otra época, cazándonos a todos. Los sonidos, si es que podían llamarse sonidos, venían de todas partes. No eran ruidos naturales, sino algo más profundo, como un susurro que cortaba el aire. Las linternas temblaban y nadie más podía dormir. El camino, que se suponía era nuestra ruta hacia la seguridad, se volvía cada vez más un laberinto. La sensación de que estábamos siendo arrastrados a algo que no podíamos comprender era constante. No fue hasta la tercera noche, cuando la última persona desapareció, que la verdad comenzó a tomar forma. El camino en sí, el camino real, parecía estar vivo. O, mejor dicho, había sido construido sobre algo que nunca debió haber sido tocado. Todo era parte de una maldición, un enigma que ahora teníamos que resolver si queríamos salir de allí con vida. Pero, ¿cómo resolver algo que parecía estar más allá del tiempo, como una historia de siglos atrás que quería vengarse de quienes osaran acercarse? A medida que la última persona del grupo desaparecía, la sensación de desesperación se extendió. Ya no podíamos confiar en nuestros propios pasos. Lo que antes era un camino que conducía a un lugar de descubrimientos históricos, ahora se mostraba como una trampa, algo creado para engañar y atrapar a cualquiera que se aventurara allí. Nosotros, los que quedábamos, ya no sabíamos si estábamos buscando una salida o simplemente tratando de entender lo que estaba sucediendo. Las noches se volvieron una pesadilla constante y la presencia invisible parecía rodearnos cada vez más. El camino real, parecía cambiar de forma con cada mirada. Caminábamos por horas y horas, pero cuando mirábamos hacia atrás, el sendero parecía extenderse indefinidamente, como si algo lo estuviera borrando. La vegetación se volvía más espesa, los sonidos más distorsionados, y la impresión de que estábamos siendo observados, vigilados, no nos abandonaba. Por más que intentáramos encontrar una solución, el miedo se incrustaba en nosotros, como si una fuerza superior nos obligara a continuar en ese laberinto interminable. Fue cuando encontramos el último artefacto enterrado, algo que parecía ser la clave para lo que queríamos entender. Era una piedra pequeña, pero extrañamente cálida al tacto. Grabada en ella había una inscripción, algo incomprensible, pero que parecía haber sido hecha con un propósito específico. La piedra, como una bomba de relojería, parecía irradiar una energía que nos hacía sentir una presión en el pecho, como si estuviéramos siendo empujados hacia algo mucho más grande. Lo más aterrador es que, en cuanto la tomamos, la presencia se volvió aún más fuerte. El aire se hizo más pesado y una sensación de claustrofobia nos envolvió. Intentamos, desesperadamente, entender lo que la inscripción significaba, pero no había tiempo. Aquella presencia, fuera lo que fuese, se estaba acercando con una fuerza incontrolable. El suelo debajo de nosotros parecía moverse. Las piedras que tocábamos parecían emitir sonidos extraños. Y la carretera, que antes era un camino claro, ahora se convertía en un laberinto sin sentido, como si estuviera aprisionándonos. Lo que fuera, estaba empezando a cazarnos, y ya no teníamos forma de escapar. Lo más aterrador era que, cuanto más intentábamos salir, más el camino se volvía una trampa. Finalmente, en el desespero, decidí correr sin rumbo, solo con la esperanza de encontrar una salida. Pero no había salida. Todo a mi alrededor parecía haberse distorsionado, como si el tiempo y el espacio se hubieran doblado de una forma que no podía entender. No sé cómo, pero terminé volviendo al punto donde comenzamos, como si el camino nos hubiera dado una última oportunidad. La presencia, por algún motivo, desapareció y el aire pareció volver a la normalidad, pero el peso de lo que vivimos no me dejó. El silencio después de la persecución fue absoluto, como si nada de aquello hubiera sucedido realmente. Y entonces todo se detuvo.
El camino, la presencia, el miedo, simplemente desaparecieron. Salimos de allí, pero lo que vimos y sentimos, nadie jamás lo entenderá. Lo que encontramos en aquel camino real, lo que estaba escondido en las piedras y en los artefactos, es algo que no debería ser tocado, y aquellos que desaparecieron de alguna manera se convirtieron en parte de esta historia olvidada. Aún no sé lo que pasó o lo que nos estaba cazando, pero sé que nada más será lo mismo. Lo que vivimos allí fue real, y eso nunca podré explicarlo. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir. Como periodista, he estado en muchos lugares, he investigado varias historias, pero nada se compara con lo que viví en esa carretera. Cuando me hablaron sobre ella, pensé que era otra leyenda, una de esas historias que circulan en los pequeños pueblos para asustar a los forasteros. La carretera de la muerte, decían. Ese lugar no tiene sonido, no tiene retorno. Nunca presté mucha atención a esas conversaciones hasta que decidí investigar por mi cuenta. Lo primero extraño que noté fue el silencio. Ya estaba acostumbrado al sonido del camino, las llantas del auto sobre el asfalto, el viento en los árboles, incluso los faros cortando la oscuridad. Pero esa noche, todo estaba demasiado callado. El radio del coche, que normalmente tocaba alguna música para romper el silencio, no emitía ningún sonido. Pensé que era un fallo del aparato, pero al mirar, vi que funcionaba. Solo que el sonido simplemente no salía. A medida que avanzaba por la carretera, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. La oscuridad parecía más densa allí, como si la noche tuviera una presencia física. El reloj en el tablero del coche marcaba las 21:15, pero el tiempo no parecía pasar. Era como si el propio espacio estuviera suspendido. La carretera era estrecha, rodeada de altos árboles y, a medida que me alejaba de la ciudad, ya no veía luces. Todo a mi alrededor estaba apagado, engullido por la noche sin fin. Intenté llamar a alguien, a cualquiera, solo para escuchar una voz, pero mi celular no tenía señal. Por un momento, pensé que estaba volviéndome paranoico. Tal vez había pasado más tiempo del que imaginaba en la carretera y ahora estaba empezando a sentir los efectos de estar solo, alejado de todo y de todos. Pero pronto me di cuenta de que el silencio no era normal. Era opresivo. Como si algo estuviera apagando todos los sonidos a mi alrededor. Como si el sonido de mi propia respiración hubiera sido sutilmente silenciado. La sensación de estar siendo observado comenzó a crecer, y fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Ya no podía recordar lo que había hecho en las últimas horas. Era como si el tiempo estuviera comenzando a desaparecer. Mi mente se sentía en blanco, como si todo lo que sabía sobre mí mismo estuviera siendo lentamente borrado. Esto no era solo miedo, algo estaba realmente afectando mi memoria, y cada vez que intentaba recordar algo, un dolor de cabeza fuerte surgía, como si algo estuviera presionando mi mente, alejando los recuerdos, haciéndolos más difíciles de alcanzar. Con cada kilómetro que pasaba, el silencio se hacía más pesado. Ya no podía escuchar el sonido de las llantas en el asfalto, ni el susurro del viento. Era como si el mundo hubiera desaparecido, dejándome solo a mí y ese vacío inmenso. Miré fuera del coche, pero los árboles estaban tan oscuros que no podía ver más que sombras. Comencé a sentirme como si estuviera dentro de una pesadilla, un lugar donde las leyes de la realidad ya no se aplican. Por alguna razón, mi visión comenzó a fallar. No estaba viendo las cosas con claridad, como si todo a mi alrededor estuviera siendo distorsionado. Cuando miré el tablero del coche nuevamente, el reloj marcaba las 21:30, pero el tiempo parecía haberse detenido. Una sensación de desesperación se apoderó de mí e intenté acelerar, esperando llegar pronto al final de esa carretera maldita.
pero la carretera no parecía tener fin. Cada curva, cada recta, todo parecía igual. El lugar estaba atrapado en un bucle interminable. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más aterrador. No podía recordar por qué estaba allí. ¿Qué me había llevado a esa carretera? ¿Por qué la estaba investigando? Los detalles comenzaron a desvanecerse, y cuanto más intentaba agarrar los pensamientos, más se escapaban de mis manos. Sentía una presión creciente en el pecho, como si mi propia identidad estuviera siendo arrancada de mí, pedazo a pedazo. El pánico se extendió, y lo único en lo que podía pensar era en salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Fue cuando vi la figura en la carretera. Una sombra en la distancia, parada justo en medio del camino, como si estuviera esperándome. No sabía qué era, pero algo me decía que no debía detenerme. El miedo me hizo acelerar aún más, pero al pasar por su lado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura no tenía rostro, solo una silueta oscura, y lo más extraño, no escuché nada. No escuché las llantas frenéticas del coche, no escuché el motor rugiendo. El sonido simplemente no existía. El coche se volvía más difícil de controlar, como si estuviera siendo jalado hacia un lado, como si la carretera estuviera en movimiento. En un momento de desesperación, intenté gritar, pedir ayuda, pero mi voz no salió. El sonido de mi propia garganta parecía haber sido engullido. Cuando miré por el retrovisor, vi la carretera detrás de mí, pero de una manera extraña. Parecía estar alejándose cada vez más, como si estuviera siendo apartado de la realidad. La sensación de aislamiento aumentó, y con ella, el miedo. La carretera comenzó a estrecharse, los muros de los árboles acercándose como si quisieran engullirme. Miré hacia los lados, pero no había nada más que oscuridad, no había señal de vida. La sensación de que estaba siendo observado creció aún más, pero no sabía de dónde venía. Sentí el peso de una presencia, algo invisible que me rodeaba, que no permitía que escapara. El silencio me estaba consumiendo de una manera que no podía explicar. Sabía que algo estaba mal, pero no podía hacer nada. El coche ahora estaba a toda velocidad, pero no sabía a dónde iba. Cada movimiento me dejaba más desorientado y cada curva parecía llevarme más lejos en esa pesadilla. Miré al tablero de nuevo, pero el reloj ahora marcaba las 21:45 y sabía que ya había pasado demasiado tiempo allí, pero los minutos se estiraban de manera absurda. Estaba atrapado en una línea de tiempo que no tenía sentido. Cuanto más intentaba entender, más mi mente parecía borrarse. Los recuerdos de quién era se volvían cada vez más vagos. Fue entonces que escuché una voz, no de alguien que estaba en el coche o que estuviera cerca, sino una voz dentro de mi cabeza. No sé cómo explicar esto, porque no era una voz real, sino algo que sentía. Decía, no saldrás de aquí. Con cada palabra, el aire a mi alrededor parecía volverse más pesado, más denso. Mi corazón latía más rápido e intenté gritar, pero nada salió. Estaba totalmente impotente. La presencia, esa cosa invisible, estaba comenzando a apoderarse de mí. La carretera parecía estirarse infinitamente y el sonido de mi respiración, que ya no podía escuchar, estaba a punto de desaparecer por completo. Cada vez que intentaba pensar, intentaba recordar algo importante, mi mente era tomada por una oscuridad impenetrable. Estaba perdiendo el control sobre todo, sobre quién era. Los segundos se convertían en horas, pero no había manera de saber cuánto tiempo realmente había pasado. Sentía el terror creciendo en mi pecho. Y cuando miré nuevamente hacia afuera, me di cuenta de que ya no reconocía nada. La carretera había cambiado, los mismos muros de árboles, pero ahora el camino parecía estrecharse aún más, como si estuviera siendo llevado a un lugar donde no debería estar. Fue entonces cuando las imágenes comenzaron a distorsionarse. Vi destellos.
pequeños destellos de cosas de las que no tenía idea de dónde venían. Recordé algunas cosas como el nombre de mi madre, pero pronto eso se desvanecía. Lo que más me aterrorizaba no era el hecho de que estaba siendo llevado por algo que no podía ver, sino el miedo de olvidarme por completo. Ya no sabía qué hacer. Ya no sabía quién era. La carretera estaba comenzando a consumir mi identidad, y la sensación de estar siendo borrado era más aterradora que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La sensación de olvido se hizo más fuerte. No era solo el miedo de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, sino el terror de no ser capaz de recordar quién era. Miraba mis manos, los controles del coche, intentando aferrarme a cualquier cosa que me recordara a mí mismo. Pero parecía inútil. Ya no podía encontrar un hilo de memoria que fuera estable, que fuera real. Solo el vacío y la presión de esa cosa invisible que estaba absorbiendo todo de mí. La carretera, esa maldita carretera, no dejaba de cambiar. Cuando miré por el espejo retrovisor, ya no vi la luz del faro iluminando el camino, solo una oscuridad profunda, sin fin. Mi coche estaba siendo arrastrado hacia una dirección que ya no controlaba. El volante parecía pesado, casi imposible de girar. Miré hacia adelante, pero ya no había nada. La carretera desapareció y lo que veía no parecía real. Era como si estuviera en un lugar entre la realidad y la nada, un vacío total. Todo estaba consumiéndome. Mi miedo, mi identidad, mi propio ser. Fue entonces cuando comencé a escuchar, no de manera audible, sino como una sensación, un sonido, no desde fuera, sino dentro de mí. Era como si alguien estuviera tratando de comunicarme algo, pero el sonido se desvanecía antes de que pudiera entender. Ya no podía discernir qué era real y qué era solo el eco de mi propia mente enloqueciendo. El silencio me estaba destruyendo poco a poco, borrando mi existencia de dentro hacia afuera. Me estaba convirtiendo en parte de esa carretera maldita, parte de algo más grande que no comprendía. Desesperado, comencé a acelerar aún más, esperando que, de alguna manera, aquello terminara, pero no terminaba. La carretera, o lo que quedaba de ella, continuaba extendiéndose, sin fin, sin salida. Las sombras en los árboles, que antes parecían estáticas, comenzaron a moverse. No eran árboles, eran figuras, sombras de algo que no podía ser explicado. Vi una de ellas acercándose a la ventana de mi coche, pero no escuché nada. No escuché el sonido de los pasos, no escuché nada más allá del vacío absoluto. Y entonces, cuando estaba a punto de perder la razón, cuando mi mente ya no conseguía encontrar la realidad, el coche se detuvo de repente. No fue una desaceleración gradual, fue como si el tiempo se hubiera detenido de repente. El silencio era tan profundo que casi pude tocarlo. Miré a mi alrededor y todo lo que quedaba era oscuridad completa. No sabía más dónde estaba, no sabía más quién era. Solo sabía que estaba perdido en un lugar sin sonido, sin tiempo, sin memoria. Y anda, por más que quisiera gritar, nada salió. El vacío no permitía más nada. Yo había desaparecido. Me quedé allí, en el coche detenido, sin saber cuánto tiempo había pasado. No había sensación de tiempo, de movimiento, de vida. Miré el tablero del coche nuevamente. El reloj estaba completamente apagado, pero ni siquiera me sorprendí. Estaba tan exhausto, tan sin fuerzas, que la idea de entender lo que estaba sucediendo parecía inútil. Todo lo que quería era despertar, salir de aquel lugar, pero sabía, en el fondo, que aquello no era un sueño. Era real, algo más real de lo que jamás imaginé. Fue entonces que de repente el sonido regresó. No de forma normal, sino de una forma distorsionada. No era como el sonido del coche o de la carretera. Era como una especie de murmullo,
susurros que venían de todas partes. No pude entender lo que decían, pero sabía que eran palabras, algo que intentaba comunicarse conmigo, pero sin lograrlo. El pánico se apoderó de mí. Ya no podía distinguir si esos sonidos eran reales o si estaban dentro de mi cabeza. Lo que realmente me asustó fue darme cuenta de que, en medio de todo aquello, algo estaba comenzando a recordarme. No estaba solo. Había algo allí, algo que se alimentaba de mi memoria, algo que se alimentaba del vacío en el que me estaba convirtiendo. El miedo creció como una bola de nieve. Ya no tenía miedo de perderme. Era el miedo de ser consumido, de ser borrado por completo, como si mi existencia no significara nada. Ya no sabía más quién era, pero el terror de olvidar todo me estaba destruyendo. Y entonces, sin aviso, el silencio volvió. No el silencio que conocía, sino un silencio absoluto. La carretera desapareció. El coche desapareció. La ciudad desapareció. Todo desapareció. Y fui dejado allí, en medio de aquel vacío, donde el sonido ya no existía y donde el tiempo no pasaba. No había nada que me dijera que aquello realmente había sucedido, excepto por la sensación de que, de alguna forma, estaba fuera de mi propio cuerpo, fuera de mi propia mente. El recuerdo de todo aquello comenzó a borrarse. Hoy no sé qué pasó, no sé qué pasó con aquella carretera o con lo que intenté investigar. Lo que quedó fue un vacío, la sensación de haber perdido algo importante, algo que nunca más podré recuperar. Cuando intento recordar todo eso, el recuerdo se disuelve, como si estuviera siendo borrado por una fuerza invisible. La carretera, la figura, el sonido, todo se mezcla en un borrón que ya no tiene sentido. Yo desaparecí esa noche. Y de alguna forma, sé que la carretera todavía está ahí, esperando. Nunca fui de creer en historias de terror o leyendas, pero lo que le ocurrió a mi familia en ese viaje todavía me hace dudar de lo que es real. Estábamos en la famosa Ruta 40, en Nuevo León, camino a un fin de semana en Monterrey. La carretera es larga y monótona, pero siempre escuchamos que un desvío allí podría acortar el trayecto, así que decidimos seguir ese camino, creyendo que ahorraríamos tiempo. Todo parecía bien, sin señales de que estábamos a punto de entrar en algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Tan pronto como comenzamos a tomar el desvío, el paisaje cambió. El camino era más estrecho y sinuoso, rodeado de árboles altos que parecían acercarse cada vez más. Tenía la impresión de que el bosque a nuestro alrededor estaba más denso, de alguna manera. Pero como el camino estaba bien señalizado, no pensamos mucho en eso. La sensación de incomodidad comenzó cuando el sonido de la carretera, normalmente familiar y reconfortante, desapareció. Ya no se escuchaba el ruido del motor ni los faros cortando el silencio. Era como si estuviéramos viajando dentro de un vacío. De repente, lo que parecía una sombra entre los árboles se convirtió en una forma, un movimiento en la periferia de mi visión. Miré a los lados, pero no vi nada extraño. Debe ser mi imaginación, pensé. Sin embargo, a cada kilómetro que avanzábamos, esas formas se volvían más nítidas. No sabía explicar, pero los árboles parecían cambiar. Las ramas se curvaban de manera antinatural, como si se estuvieran contorsionando, estirándose para acompañarnos. Mis padres estaban callados, y mi hermano menor estaba en el asiento trasero, aparentemente ajeno. No había nadie en los bordes del camino, pero comencé a sentir como si estuviéramos siendo observados. Fue cuando vimos las figuras por primera vez. En medio del camino, entre los árboles, había personas, o mejor dicho, lo que parecían ser personas, con capas negras y capuchas que cubrían sus rostros. Nos quedamos paralizados. El auto desaceleró, como si
instintivamente, estuviera tratando de evitar algo que sabíamos que no era normal. No había forma de desviar, el camino estaba cerrado por ellos. No sabía qué hacer, pero algo me decía que avanzar sería peor. La figura al frente levantó la mano, haciendo un gesto que parecía una invitación, pero el aire se volvió pesado, como si ese gesto fuera una amenaza. Fue cuando mi madre dijo, casi susurrando, «Regresa, ahora». Intentamos que el coche diera marcha atrás, pero no podíamos. El camino que antes parecía claro, ahora estaba obstruido por más de esas figuras, más de ellas apareciendo de donde no las habíamos visto antes. Estaban por todas partes, con los rostros ocultos bajo las capuchas, y algo en ellos parecía incorrecto. Estaba claro que estábamos en peligro, pero no podíamos entender cómo o por qué. Entonces, una figura se acercó al coche, moviéndose de manera extraña, como si estuviera deslizándose, y eso me hizo sentir una sensación de opresión en el pecho. Ya no había sonido alrededor, solo una presión en el aire, como si estuviéramos atrapados en algún lugar que no debería existir. Intentamos acelerar de nuevo, pero el auto no respondió. Era como si estuviéramos atrapados en el mismo lugar, a pesar de estar en movimiento. La sensación de pánico se apoderó de mí y de mi madre. Mi padre, siempre calmado, miró hacia el camino e intentó mantener la compostura. «Intentemos volver a la carretera principal», dijo, con la voz temblando. Pero incluso cuando intentábamos girar, el camino parecía cambiar. Los límites del camino desaparecían y estábamos constantemente yendo en la dirección equivocada. Era como si estuviéramos en una pesadilla, donde las reglas del mundo ya no se aplicaban. Fue entonces cuando comenzamos a darnos cuenta de algo más. No era solo la carretera la que estaba diferente. Los árboles a nuestro alrededor estaban distorsionados, retorciéndose de manera imposible, como si estuvieran vivos. El cielo, que antes estaba claro, comenzó a oscurecerse de una manera extraña, como si una sombra estuviera cayendo sobre nosotros desde un ángulo que no tenía sentido. Traté de mirar a los demás, pero la expresión en el rostro de mi madre, el miedo en los ojos de mi hermano, me dejaron aún más aterrorizada. Estábamos atrapados en un lugar que no reconocíamos, donde las leyes de la naturaleza no parecían funcionar. Entonces, algo aún peor sucedió. Mientras intentábamos dar marcha atrás una vez más, miré por el retrovisor y vi, al final del camino, una casa. Estaba seguro de que no la habíamos visto antes y eso me hizo estremecer. Era una casa antigua, con ventanas rotas y una puerta que parecía moverse sola, como si fuera invitadora, pero al mismo tiempo repelente. No sabía lo que estaba pasando, pero mi cabeza parecía explotar de tantas preguntas sin respuesta. ¿Por qué estaba esa casa allí? ¿Por qué no la habíamos visto antes? Cada vez más, me sentía como si hubiera sido llevada a un lugar fuera de la realidad. Fue entonces que aparecieron los habitantes. Surgieron desde la dirección de la casa, con los rostros deformados, como si algo los hubiera distorsionado de una manera cruel. Sus ojos estaban hundidos, sin brillo, y se acercaban lentamente. No hablaban, pero sus presencias hacían que mi corazón latiera más rápido, como si supieran algo que nosotros no sabíamos, algo que era horrible. No eran humanos, ya no. El miedo se apoderó de mí de una forma visceral. Miré a los demás dentro del coche, pero ninguno de nosotros sabía qué hacer, cómo escapar. La carretera que nos había llevado hasta allí parecía haber desaparecido y ya no había señales de civilización. Sentí una presión creciente en el aire, como si algo nos estuviera rodeando, observándonos, esperando. El ambiente se volvía más pesado a cada segundo. Era como si estuviéramos siendo jalados hacia la tierra, a un lugar donde el tiempo y la realidad no se aplicaban más. El pánico se apoderó de todos nosotros.
Las figuras comenzaron a acercarse más, sus sombras extendiéndose sobre el coche, y entonces escuchamos un sonido, algo que venía de arriba, de las montañas. Un sonido bajo, como un murmullo distante, pero que parecía crecer a cada segundo. No podíamos entenderlo, pero era como si ese sonido fuera la clave para todo. La sensación de que algo estaba a punto de suceder era indescriptible. El sonido que venía de las montañas se hizo más alto, más angustiante. Era como si algo estuviera despertando allá arriba, algo que no debería ser despertado. El aire estaba denso y difícil de respirar, y por un momento me pregunté si aún estábamos en el mismo mundo. El coche, que antes parecía un refugio seguro, ahora parecía una prisión. Intentábamos movernos, pero estábamos completamente paralizados. Las figuras se acercaban lentamente, y cada paso de ellas parecía tener un peso extraño, como si el tiempo se hubiera desacelerado. De repente, la puerta del coche se abrió sola. El sonido del picaporte girando, seguido por el chirrido de la puerta, nos hizo saltar a todos. No había nadie allí, pero la sensación de que algo estaba entrando al coche era palpable. La presión en el aire aumentaba y mi visión estaba comenzando a volverse borrosa. Miré al asiento del conductor, donde mi padre estaba sentado, y vi que estaba en un trance, los ojos vacíos, como si ya no estuviera allí. Grité por él, pero no parecía que mi voz saliera. Era como si el sonido fuera engullido por la atmósfera pesada a nuestro alrededor. Fue entonces que vi algo horrible. El rostro de uno de los habitantes se acercó a la ventana del coche, tan cerca que pude ver sus ojos completamente blancos, sin iris ni pupilas. Su piel estaba desfigurada, con marcas como si hubieran sido quemadas o raspadas. Estaba sonriendo de una manera extraña, como si estuviera satisfecho con nuestro terror. Una sensación de asco y miedo me invadió, y ya no podía pensar en otra cosa que no fuera salir de allí. Pero el coche aún no funcionaba, y el camino frente a nosotros parecía desaparecer a cada minuto. Cuando miré por la ventana del otro lado, noté que había más figuras, cada una acercándose a nosotros, sus cuerpos encorvados de una manera no natural, como si se estuvieran arrastrando. La visión me hizo querer gritar, pero mi cuerpo estaba en un estado de shock tan profundo que apenas podía respirar. No importaba hacia dónde miráramos, las figuras estaban por todas partes, rodeando el coche. La sensación de estar siendo consumido por una pesadilla no me dejaba en paz. Y el sonido de las montañas no se detenía. A cada segundo, parecía que algo estaba a punto de devorarnos. Fue entonces que, como si todo se hubiera detenido por un instante, el coche finalmente reaccionó. La aceleración fue abrupta, como si hubiéramos sido empujados hacia adelante por una fuerza invisible. El camino frente a nosotros comenzó a abrirse nuevamente, y las figuras se alejaron, desapareciendo lentamente en las sombras. No podía entender cómo, pero estábamos en movimiento nuevamente. Los árboles y la carretera comenzaron a normalizarse, como si nada de esto hubiera sucedido. El sonido de las montañas, ahora distante, desapareció. Ya no había prisa, pero el pánico aún se apoderaba de nosotros. El lugar parecía habernos dejado, pero al mismo tiempo, teníamos la sensación de que nunca nos dejaría de verdad. El camino ahora parecía normal, como si nunca hubiéramos salido de él. El sol comenzaba a ponerse, y la luz suave no ayudaba a disminuir la sensación de que algo no estaba bien. Miré a mi madre y a mi hermano, pero nadie parecía dispuesto a hablar sobre lo que acababa de pasar. Mi padre, que había estado tan tranquilo antes, ahora parecía completamente perdido, los ojos fijos en el camino frente a él, sin decir una palabra. El silencio en el coche era pesado, más sofocante que cualquier sonido que hubiéramos escuchado antes. Algo dentro de mí quería gritar,
preguntar qué estaba pasando, pero al mismo tiempo tenía miedo de la respuesta. Lo que realmente me asustó fue el hecho de que ya no podíamos recordar el camino que habíamos recorrido, como si toda la memoria de ese desvío hubiera sido borrada. Las imágenes de aquellas figuras, de los rostros deformados, comenzaron a volverse nebulosas, pero aún estaban allí, observándome desde algún lugar, en algún lugar distante. Sabía que de alguna forma todo eso había sido real, pero ¿qué había sucedido con el tiempo? ¿Por qué ya no podíamos recordar los detalles, cómo habíamos salido de la carretera? Miraba a los demás y veía que sentían lo mismo, como si estuvieran atrapados en un lugar que no existía, un lugar que nadie más podría entender. Cuando finalmente llegamos a la carretera principal, sintiendo el alivio de estar en un lugar familiar, algo extraño sucedió. Pasamos por un pequeño pueblo, uno que nunca habíamos visto antes. Casas pequeñas y viejas, rodeadas de árboles secos, estaban allí, pero nadie parecía estar cerca. Lo más perturbador fue que todas las casas parecían tener los mismos rostros, como si las mismas figuras que habíamos visto en el camino estuvieran ahora dentro de esas casas. No sabía si estaba viendo cosas o si era el cansancio, pero esas imágenes de rostros deformados quedaron grabadas en mi mente. Cuando miré a los demás, vi la misma mirada de confusión y miedo en sus ojos. Era como si todos supiéramos que no estábamos solos. Cuando dejamos el pueblo atrás, el ambiente en el coche estaba extraño, más tenso que nunca. No hablábamos, pero todos sabíamos lo que había pasado. No necesitaba ser dicho en voz alta. El desvío, aquellas figuras, el sonido de las montañas, todo parecía parte de una pesadilla colectiva que no podíamos entender. Cada uno de nosotros estaba intentando procesar lo que había sucedido, pero era como si algo nos impidiera comprender la totalidad de los eventos. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible y ahora estuviéramos en un lugar donde las reglas ya no se aplicaban. Fue entonces cuando mi madre, aún en shock, finalmente habló. Dijo, con la voz temblorosa, «Nunca más confiaré en un desvío». La frase sonó extraña, como si ella supiera algo que no podía contarnos. Y fue ahí, en ese momento, cuando algo me golpeó con fuerza. La sensación de que, de alguna forma, no habíamos salido completamente de ese lugar, como si nos estuviera acompañando, esperando por nosotros, incluso ahora que estábamos de vuelta en la carretera. El miedo aún nos acompañaba, invisible, pero tangible, como una presencia oculta. Llegamos a casa, finalmente. Lo que debería haber sido un alivio, en realidad, fue un peso. La sensación de que aún estábamos siendo observados no me dejó ni un segundo. Las cosas parecían normales, pero sabía que no lo eran. Los días siguientes fueron extraños. Nada parecía encajar bien. El recuerdo del desvío y de las figuras distorsionadas persistía en mi mente, como si algo se escondiera en las sombras, esperando a revelarse. Cada vez que miraba a las montañas a lo lejos, la sensación de que algo estaba al acecho aumentaba. Lo más perturbador de todo fue lo que pasó una semana después. Estábamos viendo la televisión, distraídos, cuando un noticiero local comenzó a hablar sobre una carretera misteriosa en Nuevo León. Decían que algunas personas habían desaparecido allí, en un desvío que llevaba a un lugar que nadie jamás había visto. La descripción del lugar que dieron era idéntica a lo que experimentamos, pero no hablaban sobre las figuras ni los rostros deformados. Solo mencionaron la sensación de que algo no estaba bien, como si la realidad se hubiera distorsionado. Casi no pude respirar al escuchar eso. El miedo me paralizó. La carretera, ese desvío, no era algo aislado. No éramos los únicos en haber experimentado eso. Miré a mi madre, pero parecía tan pálida como yo me sentía. Era como si hubiéramos vuelto a un lugar donde el tiempo no existía.
Habíamos sido parte de algo mucho mayor, y no sabíamos qué exactamente. Una sensación de impotencia se apoderó de mí. Aquellas figuras, el sonido de las montañas, el lugar que parecía fuera del tiempo. Todo aún estaba allí, en los límites de mi percepción. No importa a dónde mirara, sentía que, de algún modo, nos observaba, aguardando el momento para jalar de nuevo. Y por más que intentáramos volver a nuestras vidas, nada volvería a ser igual. Nunca más hicimos ese viaje. Ni siquiera pensamos en ir a Nuevo León de nuevo. La carretera, el desvío, todo pareció desaparecer, pero el terror que sentimos nunca nos dejó. Hoy, cuando miro a las montañas distantes, siento un nudo en la garganta, la sensación de que hay algo allí que aún nos espera. Algo que no podemos comprender, pero que sabe quiénes somos y lo que sucedió en ese camino. Y lo más aterrador es que, a pesar de todo, no tengo la menor idea de cómo o por qué eso sucedió. Solo sé que no era una pesadilla, era real. Nunca fui del tipo que cree en supersticiones o historias de terror, hasta que decidí investigar la famosa carretera en San Luis Potosí. La ciudad siempre ha sido tranquila, pero hablaban de esta carretera de manera extraña, como si fuera maldita. Escuché rumores sobre personas que desaparecieron allí, pero nunca les presté mucha atención. Hasta que el trabajo me llevó a hacerlo. Un periodista debe ir donde está la historia, sin importar lo aterradora que sea. Al principio, pensé que solo era otro rumor. ¿Cómo podría una carretera ser tan temida por algo tan simple como un poco de misterio local? Decidí ir solo, como siempre hago, sin contar a nadie. Si regresaba con alguna respuesta, podría escribir algo que fuera más allá de las leyendas. Llegué allí poco antes del atardecer, y la carretera parecía normal a primera vista. Árboles grandes alrededor, el asfalto ya un poco deteriorado, pero nada que sugiriera algo sobrenatural. En ese momento, solo sentía una leve inquietud, quizás por el aislamiento, pero seguí adelante. Lo que me impulsaba era el deseo de desmitificar la historia y no ser otro más en alimentar el miedo de la ciudad. Lo que sucedió después, no sé ni cómo describirlo. El sol ya se había puesto por completo cuando comencé a escuchar un sonido extraño. Un silencio tan denso que parecía apretar el pecho. Primero, pensé que era el silencio común de la noche, pero no lo era. El silencio era opresivo, como si el sonido hubiera sido engullido. Intenté hacer algún ruido, golpear el pie en el asfalto, pero no escuché nada. No sé si era yo quien ya no podía hacer ruido o si no estaba saliendo sonido alguno, pero la sensación de vacío se instaló con fuerza. Lo que más me asustaba era el hecho de que no podía recordar ni un solo sonido que había escuchado antes, como si toda la memoria de ruido hubiera desaparecido. Seguí conduciendo, pensando que tal vez era algún fenómeno local, hasta que detuve el coche. Intenté gritar, solo para confirmar si realmente estaba sin voz, pero no pude, no hubo sonido alguno. Era como si mi propia garganta hubiera sido bloqueada. Miré por el retrovisor y todo a mi alrededor parecía indefinido. Los árboles, el camino, todo parecía diferente de cómo lo había visto al llegar. Ya no había referencias visuales claras, como si la carretera estuviera desintegrándose poco a poco en mi memoria. Lo peor, sin embargo, fue el vacío creciente dentro de mí. No podía recordar cómo había llegado allí, ni lo que había hecho durante el día. Era como si mi propio pasado estuviera siendo borrado. Comencé a entrar en pánico. El miedo se extendió por todo mi cuerpo, como si estuviera siendo consumido por una presencia invisible, un agujero en el cual estaba hundiéndome lentamente. Ya no sabía qué hacer.
La única cosa que parecía real era ese silencio, ese vacío. Empecé a sentir una angustia creciente de que, si me quedaba allí por más tiempo, todo lo que supiera, todo lo que fuera, desaparecería. Lo peor era que no podía entender cómo, pero comencé a perder la sensación de lo que era mi propia existencia. Empecé a preguntarme si aún era yo quien estaba conduciendo, si realmente estaba vivo, o si ya había sido engullido por esa carretera maldita. Esa sensación de vacío solo aumentaba. A cada segundo parecía que estaba quedando más distante de mí mismo. Miraba las manos en el volante y sentía como si no fueran mías. Era como si estuvieran allí, pero al mismo tiempo, como si estuvieran siendo borradas por la carretera. A cada curva que tomaba, los recuerdos de cómo había llegado allí se volvían más distantes. Ya no podía confiar en mis propios pensamientos. Intenté encender el radio, solo para ver si el sonido volvía, pero no escuché nada, ni siquiera el chisporroteo de la estática. Era como si el propio sonido hubiera sido arrancado del mundo. La carretera parecía interminable, y aunque no había sonido, parecía que algo me observaba. Cada vez que miraba a los lados, veía sombras moviéndose, pero no eran sombras normales. Estaban distorsionadas, como si el ambiente se estuviera deformando a mi alrededor. El miedo, que antes estaba contenido, comenzó a consumir todo de mí. Estaba comenzando a olvidar qué hacía allí, quién era y qué sucedería si no lograba salir, pero el pánico no me dejaba actuar. Era como si el propio miedo me estuviera paralizando. Había algo en mí, una voz silenciosa que intentaba advertirme que parara, que volviera, pero ya no podía distinguir los pensamientos. No sabía qué era real y qué no lo era. La única cosa que sentía era el vacío, una sensación de estar hundiéndome en un lugar donde ya no existía sonido ni memoria. No podía recordar cómo había comenzado todo. La ciudad, el trabajo. Todo parecía haber sido una vida pasada, distante, como si lo hubiera dejado todo atrás sin darme cuenta. Intenté más una vez gritar, pero el sonido no llegaba. Fue cuando me di cuenta de que ya no sentía el peso de mi cuerpo. Era como si estuviera flotando, pero sin control. No sabía si estaba despierto o si aquello era algún tipo de pesadilla de la que no podía despertar. Miré por la ventana y vi la carretera extendiéndose al frente, pero parecía infinita, como si no tuviera fin. Y entonces me di cuenta de lo peor. Ya no sabía lo que era irse. La carretera me había capturado de una manera que no podía comprender. El reloj del coche estaba parado, lo que solo aumentaba la sensación de que el tiempo allí no existía. Estaba atrapado en un lugar sin sonido, sin memoria y sin rumbo. Fui tomado por una sensación de desesperación tan fuerte que ya no podía controlar las lágrimas. Pero ni las lágrimas hacían ruido. Ninguna lágrima, ninguna respiración, nada. Estaba completamente solo en un mundo donde hasta el sonido de mi propia voz había sido borrado. Y lo más aterrador de todo, no sabía si podría recordarme cómo salir, o si ya había salido, o si algún día lo haría. Fue entonces que algo cambió. Una sensación extraña se apoderó de mí. Al principio, pensé que era la presión del miedo, pero pronto me di cuenta de que era algo más profundo. La carretera, de alguna forma, estaba tratando de mostrarme algo. Vi una figura a lo lejos, en medio de la carretera. No podía distinguir claramente, pero parecía estar parada, esperándome. ¿Era una persona? No, no lo parecía. La figura parecía más una sombra que se extendía, sin forma, sin rostro. Pero algo en mí, a pesar del pánico, sabía que tenía que ir hacia allí. A cada paso, la sensación de que estaba siendo arrastrado hacia ese punto solo aumentaba. Ya no podía controlar mis movimientos. Mis manos estaban en pánico,
pero los pies parecían actuar por cuenta propia, como si la carretera me estuviera guiando, obligándome a ir en dirección a esa presencia, a esa figura indefinida. El silencio ya no era opresivo, ahora era insoportable. El aire parecía denso, pesado, como si estuviera respirando la propia ausencia de todo. Era como si todo sonido hubiera sido succionado por aquel lugar, como si fuera el último ser vivo allí. Llegué más cerca de la figura y, cuando finalmente estuve a unos metros de ella, me di cuenta de algo aún más aterrador. No tenía rostro, no tenía cuerpo, no había ni siquiera una sombra. Era como si solo fuera una ausencia, algo que hacía que el ambiente a su alrededor se desintegrara. Intenté volver al coche, pero mis pies no se movían. Algo me estaba reteniendo allí, como si la propia carretera se hubiera convertido en una prisión invisible. El miedo ya no tenía sentido. Era como si hubiera sido engullido por el propio vacío de esa figura. Nada más existía, excepto el silencio y aquel ser que ahora me observaba. El tiempo, no que antes parecía detenido, ahora parecía haber quedado indefinido. ¿Qué eran minutos, horas, días? Ya no podía distinguir. Sentí mi cuerpo comenzar a debilitarse, mi mente también, como si estuviera desapareciendo lentamente. Cada segundo que pasaba era como si me olvidara más de quién era, de qué quería, de todo. Solo quedaba una sensación creciente de que nunca más saldría de allí. Era como si la carretera hubiera hecho su trabajo y ahora estuviera listo para ser borrado. El sonido de mi propia respiración parecía estarse apagando, lo que me hacía sentir aún más perdido. Ya no sabía si todo aquello estaba ocurriendo de verdad o si mi mente simplemente se estaba rindiendo a esa fuerza invisible. Comencé a desesperarme, porque en el fondo sabía que, si no lograba salir pronto, olvidaría por completo quién soy. Ya no había más cómo gritar, cómo pedir ayuda. Ya no había nadie para escuchar, y yo ya no tenía ni voz para intentarlo. Todo lo que quedaba era el eco de ese silencio aterrador que me iba devorando poco a poco, borrándome más y más. Fue entonces que, por un segundo, todo se aquietó. El vacío, el miedo, la desesperación. Todo se detuvo, como si la carretera hubiera decidido que ya no tenía importancia.